Hola, hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos una vez más aquí con el libro de la política. Ya habíamos explorado el libro 1 de la política que trataba sobre la comunidad y ahora vamos con el libro segundo, que es realmente curioso. Es el examen y crítica sobre las constituciones. Pero qué vigencia tiene esto que dice Aristóteles, ¿no? Nosotros en Chile, en un tiempo más, viviremos un proceso constituyente y Aristóteles hace más de 2000 años ya nos hablaba de las constituciones y la crítica sobre ellas, ¿no? Por lo tanto, es increíble que Aristóteles dé que hablar incluso en estos tiempos modernos, incluso después de 2000 años, ¿no? Después de 2000 años aún sigamos teniendo a Aristóteles en el centro de la política. Por otro lado también Aristóteles tiene un estudio singular que se llama La Constitución de los Atenienses, en donde da, ¿no es cierto?, una especie de historia de la Constitución de Atenas, por lo tanto también interesante. No sé si lo abordaremos en el blog, pero sí abordaremos el libro segundo que trata sobre las constituciones y su examen crítico. Sin más preámbulo, vamos allá. En primer lugar, Aristóteles comienza hablando sobre Platón, como era de esperar, ¿no es cierto? De acuerdo al filósofo, muchas de las teorías y constituciones tienen muchos errores y es preciso indagar en ellos de manera urgente. El punto de partida será esclarecer los siguientes puntos: que todos los miembros posean bienes comunes, que no deben tener nada en común y que deben poseer algunas cosas en común y excluir otras. Esos son los puntos, ¿no es cierto?, de partida que establece Aristóteles. Es obvio que aquí intenta verificar si es posible el sistema de bienes en común descrito en el libro cuarto de la República de Platón, que ya habíamos visto en este blog, ¿no es cierto?, donde Platón está a favor de esta ciudadanía, ¿no es cierto?, que se comporta de manera común. El segundo objetivo es imposible, puesto que necesariamente deben haber cosas en común en un Estado. De otra manera, ¿cómo se construirá si el Estado consiste en la reunión de aldeas que se prestan servicio a unos a otras? Por lo tanto, Aristóteles dice que si bien no es posible, ¿no es cierto?, tener todo en común, hay algunas cosas que tienen que tener en común, ¿no es cierto? Por eso el Estado reúne, ¿no es cierto?, a las aldeas y obviamente debe haber algo en común, ¿ya? Platón decía, ¿no es cierto?, que todo debía ser en común. En cambio, Aristóteles dice que algunas cosas pueden ser en común y algunas cosas se pueden manejar de manera privada. Evidentemente sería muy contradictorio que fuera como el segundo objetivo, ¿no es cierto?, que es que nada se debe poseer en común. Eso no lo dice Aristóteles, sino que Aristóteles permite la propiedad en común, pero con ciertos límites. Primeramente, Aristóteles demuestra su reticencia a la propuesta platónica de bienes en común, ya que aquella proposición traería demasiados problemas. Recordemos que Platón decía que todos los bienes tenían que ser común a todos. La alimentación, las mujeres, los niños, todo tenía que ser en común. Una especie, ¿no es cierto?, de comunismo, si es que se le puede llamar un comunismo platónico, ¿no? Un comunismo utópico, de alguna manera. Por lo tanto, Aristóteles no veía esto con buenos ojos, no lo veía posible. De hecho, dice Aristóteles que traería consecuencias destructivas para el Estado, pues cuando hay unidad, el Estado se convierte en familia y la familia en individuo, con lo cual el Estado inmediatamente desaparece. El Estado desaparece. Por lo tanto, Aristóteles reafirma, ¿no es cierto?, su postura de que la política platónica, ¿no es cierto?, y una constitución basada en bienes comunes sería destructiva para el mismo Estado. La unidad solo puede darse en el sentido de la reciprocidad, que será lo único que
preservará las ciudades, es decir, dar algo a alguien que sea proporcional a sus méritos, porque de hecho es imposible que todos gobiernen a la vez. Siempre tienen que gobernar unos pocos, por algún tiempo, y además por turnos tienen que gobernar. Muchas menciones a la propiedad en común son relatadas por Platón en el tercero, en el cuarto y en el quinto libro de la República. Podemos ver que en el quinto libro de la República, relacionado con las mujeres, la unidad puede verse evidenciada con las palabras esto es mío y esto no es mío. Pero para Aristóteles esto resulta insuficiente. Por supuesto, si vivimos en una comunidad donde los hijos y las mujeres son comunes, es decir, no pertenecen a nadie, ¿cómo vamos a poder decir esto es mío si todo pertenece a todos? Resultaría un método inaplicable designar las cosas si todas estas pertenecen a todos, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice aquí Aristóteles que esto no es posible. Dentro de lo ya dicho se introduce una dificultad aún peor, el desinterés de la propiedad común. Todos ponen interés a sus propios bienes. ¿Por qué? Porque hay un mérito detrás de ellos. A mí me gustan las cosas que yo obtengo y estas cosas las obtuve, ¿no es cierto?, por medios de esfuerzo, ¿no es cierto? Y por eso, dice Aristóteles de alguna manera, uno tiene más arraigo con esas cosas. En cambio, las cosas que pertenecen a todos, uno no se preocupa, no se preocuparía, ¿ya? Los intereses públicos no son de mucha importancia para el hombre, a menos que lo involucren personalmente. Pero de no ser así, el hombre en realidad no tomaría atención. Esto es lo que dice Aristóteles y que está de alguna manera vinculado con un aforismo de la economía, chicos. Con un aforismo de la economía que seguramente ustedes lo habrán escuchado. Es la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes, que es descrito por Gareth Harding en 1968. Imagínense, ¿no? Aristóteles 300 años atrás, ¿no es cierto? O sea, 300 antes de Cristo, y Gareth Harding 1968, hablando de la tragedia de los comunes, ¿no es cierto? Que es este desinterés por las cosas que son comunes. Se va perdiendo el interés una vez que esta cosa pertenece a todos, se va perdiendo el interés. Y esto ya lo decía Aristóteles. Y esto no es solo, digamos, con respecto a las cosas, sino que también con respecto a las personas, porque si los niños son en común, ya no habrá un cuidado, ¿no es cierto?, un trato adecuado a los niños cuando estos son en común. En este caso, si se quiere reconocer al hijo procreado, se deberá buscar el parecido como lo hacían los pueblos de la Alta Libia, dice Aristóteles. Por lo tanto, sería un desastre, de acuerdo con Aristóteles, esto de los bienes en común, ¿no? ¿Qué pasará en esta comunidad planteada por Platón si alguien por algún motivo premeditado mata a alguien o a un familiar? Será difícil identificar a quién cometió el delito y mucho menos asignar una proporción, puesto que no se sabrá si es el padre, la madre o el hijo. Si la propiedad entre las personas es común, el padre no buscará al hijo ni el hijo al padre, como tampoco la madre a la hija ni la hija a la madre. Sus relaciones y lazos serán inútiles y el afecto se extinguirá gradualmente en dicho estado. Platón, en cuanto a los sentimientos, no nombra nada además de la unidad que habrá en ese tipo de sociedad. Es una crítica muy fuerte, muy directa que dice Aristóteles y con mucho sentido común por lo demás. Por otro lado, tenemos la distribución de bienes en común en cuanto al suelo y al usufructo de este. En la comunidad platónica, el suelo sería trabajado de forma común y los trabajadores recibirían el mismo beneficio. En efecto, esto sería lo ideal, pero en la práctica no sucede así. De hecho, los trabajadores reclamarán a quienes trabajando poco reciben igual o mayor beneficio que los que trabajaron más. Es por esto que conviene que la propiedad del suelo sea privada, mientras que la actividad surgida sea en común, porque así el privado podrá asignar el beneficio según lo trabajado. Además, el goce de las cosas personales pertenece a la naturaleza humana, no es reprochable, ¿no es cierto?, en que a un ciudadano le gusten sus propias cosas. Lo que sí es reprochable
es que en cuanto a estas se vuelva tirano y egoísta, ya que esta acción corresponde a un exceso. La visión y propuesta de la República de Platón tiene un objetivo verdaderamente filantrópico y bondadoso. Unir a los ciudadanos en un solo estado, que vivan en comunidad de igualdad, ciertamente es algo que todos quisiéramos que pasara. Sin embargo, el error cae debido a que no se puede llevar la unidad del estado a tal extremo. La unidad está bien, pero debe llevarse con moderación. Además, ¿cómo podríamos diferenciar entre esclavos y amos? Los primeros reclamarán su libertad y serán igual que hombres libres, lo que llevaría a enfrentamientos que no tendrían lugar a dudas. Bueno, como si fuera poco, ¿no es cierto? Aristóteles remata con lo siguiente. Critica el tratado de leyes presentado por Platón, pero solo se remitirá a los asuntos relacionados con la Constitución. En efecto, Platón tenía un libro llamado Leyes, que nosotros no lo vimos en los podcasts, pero está presente en el blog. Así que si usted quiere consultarlo en el blog, ahí está, ¿no es cierto? Las leyes de Platón está analizado de manera completa. Existen algunas diferencias relativas entre los dos textos, la República y las leyes. En las leyes se propone un número muy elevado de guerreros, 5.000, lo cual implicaría un territorio tan vasto como Babilonia, sin contar con los ciudadanos de la misma ciudad, que sería imposible para Grecia. Además hay que tener cuidado con la propiedad en común, puesto que esta también debería ser vasta. Aristóteles nos dice que es mucho mejor asignar un número determinado de pobladores más que un territorio, ¿no es cierto?, que tenga que ser extenso y en común. El tipo de gobierno ideal que plantea el ateniense, que es el personaje del libro Las Leyes, es un punto intermedio entre la democracia y la oligarquía, la cual es llamada, según Aristóteles, república. Sin embargo, buscando las mejores formas de gobierno, el ateniense se inclina por la democracia y la tiranía, aunque estas no sean reales formas de gobierno, o en otras palabras, las peores de todas. De acuerdo con Aristóteles, el tipo de constitución creada en las leyes pertenecería más bien a un gobierno oligárquico. La mejor de las constituciones será la que tenga más elementos reunidos en su documento. Y aquí, chicos, aquí sí que termina Aristóteles, ¿no es cierto?, en este capítulo ya 6, de matar, digamos, destruir la Constitución, ¿no es cierto?, y la idea política de Platón. Ahora vamos al examen de la Constitución de Faleas de Calcedonia. Faleas de Calcedonia, que es justamente la única mención que se hace de este autor. En otros textos, no lo sé si hay otros textos más antiguos que hablen de Faleas de Calcedonia. Aristóteles habla de él, parece que no hay otra fuente, ¿no? Sin duda que el sistema de distribución de propiedades es complejo en una nación, y Faleas previó este peligro y postuló una teoría: los ciudadanos deben poseer un igual número de propiedades. No hay ningún problema en que esto se establezca en una ciudad o en una colonia, pero sí habrá peligro al implementarla en un estado ya establecido. Recuerden lo que dice Faleas: los ciudadanos deben poseer un igual número de propiedades. Aristóteles añade a esta teoría de Faleas que también es importante determinar el número de hijos que saldrán de esa propiedad, porque si son demasiados, la ley será violada y deberá anularse. El límite de la propiedad. Ya Solón había dicho que debe estar prohibida la adquisición ilimitada de la propiedad. Entre los locrios, ¿no es cierto? ¿Han escuchado, chicos, ustedes de los locrios? Bueno, estos se ubicaban en Lócrida, que era una ciudad de la antigua Grecia. Por lo tanto, tenemos bastante fuente antigua que recorre Aristóteles. Entre los locrios, un hombre podría adquirir una propiedad siempre y cuando se acredite que su propiedad anterior ha sido destruida. Lo difícil es asignar un monto a la propiedad, que además la única forma de conseguirla es la educación. Faleas diría que eso se arreglaría con educación para todos, pero lamentablemente esto traería ambición y sedición, por lo cual habría más guerra, dice Aristóteles.
Faleas además plantea que los crímenes podrían solucionarse a través de la nivelación de la propiedad. Esto podría satisfacer las necesidades de quienes delinquen para que no lo vuelvan a hacer. Pero la necesidad no es la única razón por lo que los hombres delincuentes hacen sus fechorías, sino que también lo hacen por la ambición de tener más. ¿Cómo evitar dicho deseo de ambición? Bueno, Aristóteles dice otorgar una propiedad moderada y una ocupación, un empleo. El hábito de la templanza y el estudio de la filosofía para acabar con la delincuencia. ¿Se dan cuenta? Aristóteles propone algo muy profundo acá. Para evitar, ¿no es cierto?, la delincuencia, otorgar una propiedad moderada y una ocupación, es decir, un empleo, el hábito de la templanza y, por supuesto, el estudio de la filosofía. Bueno, las propuestas hechas por Faleas son refutadas por Aristóteles, ¿no es cierto? Y una de las primeras, y que es la única a la cual se refiere Aristóteles, es que los ciudadanos deben poseer un igual número de propiedades. Refutado, porque Aristóteles dice que esto llevaría a una guerra civil entre hombres ricos y los que no lo son tanto, pues la ambición de adquisición y deseos es ilimitada en el hombre. La necesidad no es la única razón por la que delinque el hombre, sino que también es por la ambición. Y aquí termina, ¿no es cierto?, el examen de la Constitución de Faleas. Veamos entonces el examen de la Constitución de Hipódamos de Mileto. ¿Quién era Hipódamos de Mileto? Bueno, Hipódamos de Mileto fue un polímata de la antigua Grecia, conocido por crear el plano urbanístico de calles en ángulo recto. Hipódamo de Mileto fue un genio porque este plano urbanístico recto lo usamos hasta el día de hoy. No se habla mucho de Hipódamo de Mileto, se habla solamente en pocos libros, y este es uno de esos pocos. Donde hablamos de Hipódamo de Mileto. En la siguiente imagen voy a poner el ejemplo de un plano urbanístico recto para que vean cuál fue el aporte del señor Hipódamo de Mileto. Bueno, Aristóteles dice que este señor Hipódamo de Mileto tenía una vida egocéntrica y vanidosa. Se dedicaba, entre muchas otras cosas, ¿no es cierto?, a legislador. Veamos algunas características de la Constitución que planteaba Hipódamo de Mileto. En primer lugar, 10.000 ciudadanos distribuidos en 3 clases: artesanos, labradores y guardianes. El territorio debería estar dividido en 3 partes, una pública, sagrada y una individual. Las leyes en cuanto a la condena judicial tenían 3 géneros: la injuria, el daño y la muerte. Un tribunal único y supremo compuesto de ancianos nombrado por elección. Los votos en los juicios debían ser escritos en tablillas y no por elección de bolas negras y blancas. Reconocimientos a quienes aporten un beneficio a la ciudad y a la educación de los niños. Estas son características y consideraciones de la Constitución, ¿no es cierto?, de Hipódamos de Mileto. Sin embargo, Aristóteles, ¿no es cierto?, también refuta todos estos, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría, ¿no es cierto?, de estas postulaciones que hace Hipódamo de Mileto. Hipódamo dice 10.000 ciudadanos distribuidos en 3 clases: artesanos, labradores y guardianes. Dice que no, Aristóteles, debe especificarse más en las labores de las 3 clases, porque los guerreros pueden perfectamente someter a los artesanos y labradores a su señorío, por lo tanto deben especificarse más las labores. En un segundo punto dice: los votos en los juicios debían ser escritos en tablillas y no por elección de bolas blancas y negras. Aristóteles dice que los juicios deben ser definitivos y no múltiples, como se postularía en tablillas. Reconocimientos
a quienes aporten un beneficio a la ciudad y a la educación de los niños. Bueno, esto es aceptado, pero con sugerencia de Aristóteles. Aristóteles dice, antes de otorgar beneficios hay que ser cuidadosos en lo que se puede permitir hacer con la Constitución o las leyes en general. Hipódamo de Mileto me recuerda, sobre todo en el punto de que los reconocimientos se deben dar, ¿no es cierto?, a quienes aporten un beneficio a la ciudad. Me recuerda mucho a Juan Egaña, ¿no? A Juan Egaña y su Constitución de 1823 en Chile. Estamos hablando de Chile, mis queridos espectadores, mis queridos receptores de este podcast. Era un filósofo, digamos, de alguna manera. Era un experto, ¿no es cierto?, en leyes de su tiempo. Era abogado y era un gran experto, ¿no es cierto? Y él tenía el sueño de tener una constitución más bien un poco utópica, ¿no es cierto? Un poco utópica, un poco no digamos imposible. No digamos imposible. Bueno, si uno dice utópico, dice pareciera ser que dice imposible, ¿no? Pero Juan Egaña tiene, ¿no es cierto?, en su constitución esta característica de premiarse, ¿no es cierto?, a aquellos ciudadanos que sean que tengan un buen comportamiento, ¿no es cierto?, que se les premie, que se les dé un beneficio. Esta es la Constitución política de 1823 por el señor Juan Egaña, un jurista y escritor. De hecho, también hay que considerar que era chileno-peruano, ¿no? Era chileno-peruano. Así que eso me llama la atención de Hipódamo de Mileto. Un tribunal único y supremo compuesto de ancianos nombrados por elección. Me llama la atención esto porque pareciera ser que se está sugiriendo aquí una especie de corte suprema, ¿no? Se está sugiriendo quizás una corte suprema. Por lo tanto, parecieran ser, ¿no es cierto?, cosas muy importantes a la vez. Bueno, Aristóteles no se refiere en absoluto a los otros puntos. Por lo tanto, no podemos saber si con los otros puntos de Hipódamo de Mileto estaba de acuerdo o no. Por lo tanto, seguimos con la próxima crítica, que es el examen a la constitución de los lacedemonios. Lacedemonios. Bueno, obviamente estos vienen de Lacedemonia, que fue una región de la antigua Grecia que ocupaba una porción del Peloponeso, ¿ya? El Peloponeso, ¿no es cierto?, es una pequeña, no vamos a decir una pequeña isla, una gran isla, ¿no es cierto?, que tiene la forma, ¿no es cierto?, como, bueno, yo siempre lo he visto así, tiene la forma de una mano, ¿no? Tiene la forma de una mano y está muy cerca, ¿no es cierto?, de lo que podríamos decir de las costas de Grecia, donde estaba, por ejemplo, Atenas, Tebas y otras ciudades, ¿no? Sin embargo, Aristóteles se refiere de manera muy dura a la constitución de Lacedemonia, pues siempre estaba en guerra con los estados circundantes, es decir, con Mesenias, con Argólida y Arcadia. De hecho, en Lacedemonia existían vacíos legales en cuanto al rol de las mujeres, lo que llevaba a que éstas se dedicaran al lujo y al desorden. Bueno, esto es lo que decía la Constitución de Lacedemonia. Está prohibida la compra y venta de patrimonios. Solo se puede acceder a ellos por herencia o por donación. Cualquiera puede ascender a la magistratura de los éforos. Éforos, chicos. Los éforos, eran los magistrados de Lacedemonia. Por lo tanto, que cualquiera puede ascender a la magistratura no era algo que Aristóteles estimara. Solo los hombres maduros pueden ocupar el Senado. Los hombres maduros pueden ocupar el Senado. Bueno, usted tiene que pensar que en realidad la palabra Senado viene de... es un poco antigua, ¿no es cierto? Se refiere a algo antiguo. De hecho, si nosotros buscamos la etimología
de la palabra senador, vamos a darnos cuenta que la palabra senador viene del latín senex. Senex. Por lo tanto, esta palabra, ¿no es cierto?, senador, comparte un origen etimológico con senectud, senil, senior, ¿no es cierto? Por lo tanto, significa anciano. Senex significa anciano y algo, ¿no es cierto?, tiene que ver la palabra senado con anciano. El reino es hereditario. El reinado es hereditario. Quien participe de las comidas en común debe llevar una orden y financiamiento por ley. Los almirantes comparten un poder similar a los reyes y el Estado debe encargarse de las rentas públicas. Analicemos ahora lo que Aristóteles tiene que decir con esto de la ceremonia, ¿no es cierto? Esto de que está prohibida la compra y venta de patrimonios, dice Aristóteles que es una de las primeras críticas, ¿no es cierto? Y que subyace en que muchas mujeres se llevan la herencia y la aprovechan de mala manera. Cualquiera puede ascender a la magistratura de los éforos. Lamentablemente esta medida hizo que los hombres más pobres se hayan dejado llevar fácilmente por la ambición de su cargo. Por ejemplo, en Andros, los éforos hicieron de todo para perjudicar a la ciudad por dinero. Solo los hombres maduros pueden ocupar el Senado. Tampoco está de acuerdo Aristóteles, dice el mismo, dejar las decisiones del Senado a hombres maduros puede ser perjudicial. A la debilitación del cuerpo por la edad viene la debilitación de la mente. Ya ha pasado que muchos se han dejado llevar por el dinero y hacen acciones deshonrosas en la ceremonia. Pero ojo que Aristóteles decía que los jóvenes tampoco pueden meterse en la política, ¿no? Por lo tanto, si no son los ancianos, ¿no es cierto?, y tampoco son los jóvenes, son los adultos los que deben manejar, de acuerdo con Aristóteles, la política. Esto de los jóvenes lo dijo en la Ética Nicómaco, por cierto, y en la Política, en el libro 1. El reino es hereditario. Aristóteles dice que la mejor opción, ¿no es cierto?, del reinado es que se obtenga por méritos y no por herencia. Los lacedemonios iban a las guerras con sus reyes creyendo que éste les daría la victoria, pero en realidad los reyes tenían que tener más mérito que sangre, por decirlo de alguna manera. Quien participe de las comidas en común debe llevar una orden y financiamiento por ley. Muchos ciudadanos pobres no pudieron participar en dichas comidas. El gasto era mucho para ellos. Los almirantes comparten un poder similar a los reyes. Los reyes y los almirantes se enfrentaban los unos con los otros, ya que los reyes se creían capaces de ser almirantes también. Y que el Estado deba encargarse de las rentas públicas. Bueno, Aristóteles dice que la contribución y los impuestos no eran suficientes para que el Estado pudiera cumplir con todo. Los ciudadanos no eran muy colaboradores con el Estado. Por lo tanto, Aristóteles aquí ha refutado cada punto, pero cada punto de la Constitución de la Lacedemonia. Vamos con el examen de la Constitución de Creta, que es una isla que queda al sur de Grecia. ¿Ya? Es una franja de tierra muy curiosa, ¿no? Muy curiosa. Lacedemonia y Creta tienen muchas semejanzas en sus constituciones y eso se debe a que Lacedemonia ha adoptado casi todas las leyes de Creta. Por un lado, los ilotas tenían que cultivar la tierra. ¿Quiénes eran los ilotas? Eran los siervos de Esparta y Creta. Eran los siervos de Esparta y Creta. Las comidas en común como institución, es decir, que debían establecerse. Los cosmoi tenían las mismas funciones que los éforos. La única diferencia era que los cosmoi eran 10 y los éforos, ¿no es cierto?, eran 5. Y los cosmoi, ¿no es cierto?, eran magistrados también de la antigua Grecia. Los gerontes se encargarán, ¿no es cierto?, del Senado. Los gerontes eran miembros del Consejo de Ancianos que asesoraba, ¿no es cierto?, al rey. Todos los ciudadanos participan de las asambleas públicas. Bueno, está más que claro, ¿no es cierto?, que Aristóteles no está de acuerdo con ninguna de las cosas que se habla, ¿no es cierto?, en común.
¿ya? Aunque dice Aristóteles que las comidas en común estaban mucho mejor organizadas en Creta que en la Lacedemonia. De hecho, vimos que en esta última se debe pagar un tributo al Estado, mientras que en Creta los cultivos o frutos deben ser entregados al Estado. Los cosmoi eran inferiores a los éforos, ya que los primeros carecían enormemente de virtud en contraste con los últimos. Además, los cosmoi solo provienen de las familias privilegiadas, mientras que los éforos podían provenir desde lo más bajo de la sociedad. No obstante, las dos formas de conformación de magistrados son deficientes, pues los dos se corrompen fácilmente por el poder. Creta vive con problemas debido a que es una especie de oligarquía donde todos tienen conflicto. Esta la hace un objetivo y presa fácil para los otros países que quieran invadir. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, de alguna manera Aristóteles no está de acuerdo con la constitución de Creta. Veamos qué tiene que decir sobre la constitución de Cartago. Bueno, estas tres constituciones, ¿no es cierto?, de Creta, Lacedemonia y Cartago, tienen muchas semejanzas, salvo la diferencia de que Cartago no se ha visto afectada por tiranías ni sedición. Parece ser la más adecuada. Bueno, entre Lacedemonia y Cartago, estas dos poseían las instituciones de comidas en común. La institución de los 104 es similar a los éforos, y el reinado y el senado son prácticamente iguales. Por lo tanto, Aristóteles tiene, ¿no es cierto?, las críticas correspondientes, ¿no es cierto?, a Cartago comparada, ¿no es cierto?, con Lacedemonia. Es claro para Aristóteles que un hombre solo puede hacer un cometido, un trabajo solamente. Y lo malo de la constitución cartaginesa es que otorga muchos empleos a un solo ciudadano. Y Aristóteles entonces en este sentido estaría de acuerdo con Platón, porque Platón decía que a cada persona, ¿no es cierto?, de la ciudad tenía que dedicarse a un solo trabajo. Aristóteles dice lo mismo, ¿no? Con todo esto, Aristóteles nos dice que es posible que Cartago no pueda resistir un conflicto armado a pesar de todas las ventajas, ¿no es cierto?, que pudiera tener su constitución. Por cierto que el gobierno de Cartago es un tipo de combinación entre la aristocracia y la oligarquía, pues para gobernar se necesita tener méritos y riquezas. Y esto sí lo tenía Cartago, de acuerdo con Aristóteles. Otros legisladores. Uno de los legisladores más elogiados de la antigua Grecia fue Solón, que es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Recordemos eso, chicos. Fue quien puso fin a las prerrogativas de la oligarquía, liberó al pueblo de la servidumbre y logró unificar adecuadamente los elementos de la Constitución. Solón había hecho que los del Consejo del Areópago, que era, ¿no es cierto?, un consejo de magistrados que dependía totalmente del rey, que era el Tribunal Supremo de Justicia, considerara consejos populares para que los ciudadanos tomen parte de las decisiones de la ciudad. Más tarde, los mismos ciudadanos serán los que tomen las decisiones por completo. Esto hizo que las cortes de los viejos oligarcas y aristócratas concedieran todo al pueblo, eliminando el componente aristócrata y transformando a este pueblo, ¿no es cierto?, en una democracia. Sin embargo, luego de la victoria en las guerras púnicas, el pueblo se sentía orgulloso y empezó a rechazar a los más entendidos y a escuchar a los más demagogos. Pero no podría haber sido de otra forma. Si Solón no hubiera dado el poder al pueblo, éste se hubiera convertido en enemigo del gobierno y quizás podría haber propiciado, ¿no es cierto?, otra guerra. Y aquí llegamos al fin del libro 2. Ha sido largo, ¿no es cierto? Ha sido largo y llevamos quizás más de media hora hablando sobre el libro 2 del examen de las constituciones, ¿no? Las críticas, ya sea a su maestro o a las distintas constituciones, es definitiva y clarísima.
rechaza el comunismo de Platón y aboga por la propiedad privada en mérito en cuanto a las constituciones. Por lo que vemos, para Aristóteles la mejor constitución sería una que esté basada en los méritos más que en la riqueza. Es decir, una constitución correspondiente a la aristocracia. Esa sería una constitución pertinente para Aristóteles. Hoy en día la mayoría de los países se rigen por un gobierno democrático y otros siguen un régimen de monarquías constitucionales. ¿Qué nos habría dicho Aristóteles con respecto a estos cambios? O más bien, ¿qué nos habría dicho Aristóteles, por ejemplo, en este proceso constituyente que se viene en octubre de 2020? ¿Qué podría hacer, qué críticas podría hacer, ¿no es cierto?, Aristóteles, si él supiera, ¿no es cierto?, la historia constitucional, supiera las necesidades del país? ¿Qué podría decir Aristóteles? O del país, ¿no es cierto?, que usted esté escuchando, ¿no es cierto?, cualquiera que esté escuchando, ¿qué crítica podría hacer Aristóteles? Podría ser un buen ejercicio, podría ser una pregunta de prueba, muy ingeniosa, ¿no es cierto? ¿Qué lecciones, ¿no es cierto?, daría Aristóteles? Porque todo lo que hemos visto aquí, chiquillos, en el libro 2, es prácticamente historia constitucional. Es prácticamente historia constitucional de la antigua Grecia. Por lo tanto, es un documento valioso. La política, chicos, hay que leerla. Hay que leer su libro 2. No importa que usted no tenga conexión con el mundo del derecho o de las leyes. Es sumamente importante y gratificante saber estos documentos que nos enseñan mucho también del presente. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por visitar nuestro blog. Muchas gracias por escuchar este podcast. Den like, suscríbanse, comenten, por favor, comenten, hagan un comentario. Y nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense.